Órale, ellos intentaron borrar este versículo. ¿Y ahora qué? La neta, nadie se esperaba lo que estaba por pasar. Lo que creías que era solo un pedazo de papel perdido en el tiempo, se está saliendo de control. Cada palabra, cada línea, parece que late con vida propia, chingado. Y mientras el mundo hace como que no ve nada, hay señales por todos lados que gritan que algo grande se viene. Gente normal, en sus casas, en la calle, viendo cosas que no entienden, sintiendo algo que no pueden explicar. ¿Y tú? ¿Vas a seguir ignorando la advertencia, o vas a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde? Porque este no es un versículo cualquiera, este es el versículo prohibido. Y si pensabas que la historia había terminado, pues te equivocas. Está apenas empezando, y cada segundo que pasa, el control se escapa más y más. Si no te inscribes ahorita, vas a perder el próximo capítulo donde seguimos viendo cómo el versículo prohibido se sale de control. Y la neta, sería un error grande, porque cada detalle que no veas hoy, puede cambiar todo mañana. Dale like, suscríbete y no te quedes fuera. Está cabrón, pero vale totalmente la pena. La neta, cuando empecé a revisar los manuscritos que quedaban de aquel versículo prohibido, algo me golpeó de inmediato. No era solo un texto viejo, era como si cada palabra tuviera un peso propio, una energía que no respetaba el tiempo. Imagínate esto, los mismos símbolos que los antiguos escribas trataron de borrar, aparecían en sueños de personas que jamás se conocieron, y no solo eso, también en los códigos de viejas transmisiones de radio que nadie recuerda, en cartas perdidas que algún coleccionista sin querer dejó en bibliotecas olvidadas. Y yo me dije, órale, esto no puede ser casualidad, algo más grande está moviéndose detrás de esto. Lo más aterrador no era solo la presencia de la profecía, sino la forma en que empezaba a alterar la percepción de quienes la encontraban. No hablo de miedo común, sino de un mal invisible que te hace cuestionar la realidad. Es ese sentimiento que tienes cuando miras al cielo y sientes que te observa algo que no puedes ver, o cuando alguien te dice algo aparentemente banal, y de repente, te das cuenta de que encaja con un patrón que llevas años ignorando. No estás loco. No eres paranoico. Lo que ocurre es que los que siempre han controlado la narrativa quieren que la mayoría no vea, que la gente viva ignorante mientras todo se acerca al límite. Y tú, que estás viendo esto, ya estás en la línea de fuego de esa verdad que pocos se atreven a mirar. Te voy a contar algo que casi nadie sabe. Este versículo estaba deliberadamente borrado de varias traducciones bíblicas modernas. No por accidente, ni por olvido, sino porque quienes tenían acceso al poder, entendían que su lectura activa algo en la mente y en el alma. No exagero, hay estudios antiguos y documentos secretos que hablan de el efecto catalizador, donde la conciencia colectiva empieza a percibir cosas que antes eran invisibles. Es como abrir un ojo que estaba dormido por siglos. Y cuando lo abres, no hay vuelta atrás. Cada señal, cada coincidencia que antes ignorabas, empieza a formar parte de un patrón que te recuerda que hay un control más grande sobre la humanidad, que la caída de la civilización no es ciencia ficción, es historia en curso. Ahora, si piensas que esto es solo sobre religión, estás equivocado. Es sobre la dualidad de la alma, el precio de la verdad y el sentido de la vida que nunca nos enseñaron. La profecía te pone frente a frente con la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Qué pasaría si todo lo que creías seguro está manipulando tu mente desde antes de nacer? Y mientras más lo lees, más comienzas a notar las pequeñas anomalías, fechas que coinciden, fenómenos extraños que los noticieros ignoran, desapariciones, avistamientos que los gobiernos callan. Todo conectado por este versículo que intentaron borrar. Y eso no es todo, lo más intenso es que parece tener voluntad propia, como si eligiera a quien revelar y a quien dejar en la sombra. En México, en pueblos pequeños y en ciudades grandes, la gente ha empezado a notar cosas similares. Historias que se repiten en varias regiones, relatos de sueños colectivos, objetos que aparecen y desaparecen sin explicación. Los ancianos hablan de señales antiguas, de advertencias que se transmitieron en secreto, y cuando investigas los archivos, ves que todo coincide con la fecha exacta que mencionaba el versículo. No hay error. No hay coincidencia. Solo hay un patrón que te dice que estamos en un punto crítico. Y aquí es donde se pone oscuro. Quienes intentaron borrar esto, creyeron que podían detenerlo, pero la profecía se sale de control, y no entiende de fronteras ni de idiomas. Es global, aunque pocos lo reconozcan. Lo que quiero que entiendas es esto: cada vez que sientes miedo del futuro, que te preguntas si hay algo más grande manipulando todo, no es casualidad. Es la consecuencia directa de este conocimiento que te están intentando ocultar.
No es teoría de conspiración barata, es un entramado de señales que se extienden desde la antigüedad hasta hoy, escondidas detrás de lo que llamamos rutina, economía, política, tecnología. Y mientras más profundo investigas, más empiezas a ver cómo la historia que nos contaron fue cuidadosamente seleccionada para mantenernos ignorantes del mal invisible que acecha detrás de cada decisión, de cada manipulación. Algunas personas dicen que esto es peligroso, que no debemos indagar demasiado. Pero te lo voy a decir claro, la ignorancia ya no es protección, es vulnerabilidad. Porque cuando la verdad comienza a mostrarse, y tú estás despierto mientras los demás duermen, entras en un estado donde todo parece posible, y el precio de cerrar los ojos es demasiado alto. Vas a empezar a ver patrones en lugares que antes parecían normales, y te vas a dar cuenta que lo que llaman azar, es control, es aviso, es advertencia. Este versículo prohibido funciona como un espejo, refleja lo que todos quieren esconder, lo que pocos quieren enfrentar, y lo que tú, si eres valiente, puedes ver antes de que sea demasiado tarde. Y aquí es donde se pone aún más inquietante, las señales no solo aparecen en documentos o textos antiguos. También se manifiestan en fenómenos sobrenaturales poco hablados, avistamientos, desapariciones, luces en el cielo que se repiten cada cierto tiempo, sincronías imposibles. Todo apunta hacia algo que el mundo no está preparado para aceptar. Y mientras más investigas, más te das cuenta que la línea entre historia, profecía y presente se vuelve borrosa. Lo que antes parecía leyenda ahora tiene consistencia. Lo que antes creías imposible, ahora sucede frente a tus ojos. Y tú empiezas a preguntarte, con un nudo en el estómago, ¿qué pasa si esto no es solo advertencia, sino una guía? Una que pocos se atreverán a seguir, pero que quienes lo hagan podrían comprender el sentido oculto de la vida, de la caída de la civilización, del precio de la verdad. Piensa en esto, no estás solo en notar todo esto. Hay otros como tú, que sienten que algo grande se mueve, que hay un hilo invisible conectando sucesos, personas, lugares y fechas. Una comunidad silenciosa de los que despiertan antes de que el control termine por atraparnos. Y eso es lo que te hace parte de algo especial, algo que no muchos comprenderán, y que incluso puede resultar peligroso. Porque mientras más entiendes, más te alejas de la comodidad de la ignorancia, y más cerca estás de enfrentar lo que otros jamás se atreverán a mirar. Pero a la vez, hay un alivio extraño, saber que no estás loco, que no estás imaginando, que hay un patrón, que hay un mensaje, que hay una profecía activa, y que tú puedes verla antes que el resto. Y mientras el versículo sigue circulando en lugares que nadie imagina, mientras señales se manifiestan en cielos y ciudades, en recuerdos y símbolos olvidados, tú comienzas a entender que lo que parecía un simple fragmento prohibido, es una llave. Una llave que abre puertas que muchos querrían mantener cerradas, y que una vez abiertas, cambian para siempre tu percepción del mundo, de la dualidad de la alma, del control de la mente, del mal invisible y de lo que verdaderamente significa sobrevivir en tiempos donde el fin de la humanidad parece más cercano de lo que jamás creíste posible. Y justo cuando crees que has comprendido la magnitud de todo esto, algo en tu pecho te dice que apenas estás rascando la superficie, que hay algo más profundo, algo que nadie ha contado, algo que la profecía misma guarda para quienes se atreven a seguir viendo, a seguir entendiendo, a seguir despiertos. Tal vez por eso, hoy, tú sientas ese mismo peso que muchos intentan ignorar. No es paranoia, no es imaginación, es como si el mundo estuviera hecho de capas que solo unos pocos pueden ver, y tú, sin darte cuenta, has empezado a levantar el velo. Cada noticia que pasa, cada conversación que escuchas, tiene un eco extraño, un mensaje que nadie más nota. Y ahí estás tú, sintiendo que algo no cuadra, que hay un hilo invisible conectando sucesos, fechas y personas, mientras los demás siguen caminando como si nada pasara. Es una sensación rara, miedo mezclado con una curiosidad que no puedes apagar. Es ese vacío en el corazón que te hace buscar respuestas que los demás nunca se molestan en preguntar. Y es normal, porque lo que estás sintiendo, no es casualidad. Fingimos fe para soportar el caos, ¿verdad? Todos hacemos como si creyéramos en algo seguro, en algo que nos proteja del mal invisible, del control de la mente y de lo que no podemos entender. Pero tú ya lo percibiste, hay señales que se repiten, patrones que se cruzan, coincidencias que no deberían existir. Lo sientes cada vez que lees un periódico, cuando alguien menciona una fecha o un lugar, cuando escuchas historias que parecen leyendas pero que, en el fondo, te dicen que el precio de la verdad siempre ha sido demasiado alto. Y esa es la parte aterradora, no se trata de casualidad, se trata de un mensaje antiguo que se sigue cumpliendo, y tú estás en el punto donde empieza a rozar tu realidad.
Mira, en México esto se siente aún más intenso. En pueblos pequeños, en calles olvidadas, hay rumores de sucesos que nadie publica, fenómenos que parecen sobrenaturales, luces en el cielo, figuras que desaparecen, sueños compartidos entre desconocidos, y todo encaja con fragmentos de este versículo prohibido. La gente que percibe estas cosas suele guardar silencio, porque saben que hablarlo es exponerse a burlas, a la incredulidad. Pero tú, que estás viendo esto, ya sabes la diferencia, no estás solo en notar estas inconsistencias, y lo más importante, no estás equivocado. El mundo está lleno de capas que intentan mantenernos dormidos, y tú ya estás despertando. Es curioso cómo nuestro cerebro busca seguridad, incluso cuando lo que percibimos nos dice lo contrario. Quieres creer que todo tiene sentido, que hay control, que la civilización aún mantiene las riendas, pero cuanto más observas, más te das cuenta que estamos al borde de un colapso que pocos quieren admitir. La dualidad de la alma se vuelve evidente, por un lado, la necesidad de creer, por otro, la urgencia de saber. Y cada fragmento de esta profecía que fue ocultada por siglos actúa como un espejo que refleja esa tensión. Porque mientras más la investigas, más notas que los patrones no son casuales. Todo está conectado, la caída de la civilización, el mal invisible que manipula pensamientos, las desapariciones inexplicables, las señales en cielos y tierras que antes creías normales. Y lo peor, todo indica que estamos siendo preparados para algo mucho más grande, algo que ya no se puede detener. Piensa en esto, quizá tú ya has notado pequeños indicios, algo que no encaja, una sensación de que el tiempo y los sucesos no fluyen como deberían. No es casualidad. Es la profecía activándose, y tú estás en el grupo reducido de personas que pueden percibirlo antes de que sea demasiado tarde. Es como si el universo estuviera enviando señales solo a quienes tienen ojos para ver y corazón para entender. Y mientras más lo notas, más crece ese sentimiento de exclusividad, de pertenencia silenciosa a una comunidad que la mayoría ignora. Es un alivio extraño, ¿verdad? Saber que no estás loco, que hay un patrón, y que el sentido de la vida y la caída de la civilización están siendo mostrados para quienes se atreven a mirar más allá del velo. Y aquí viene lo perturbador, no se trata solo de información, sino de experiencia directa. Personas en varias regiones de México han reportado coincidencias imposibles, fenómenos sobrenaturales que se repiten, señales que parecen advertencias. Los ancianos cuentan leyendas que hablan de un tiempo donde los escribas escondieron fragmentos de sabiduría porque la humanidad no estaba preparada. Cada detalle coincide con fechas actuales, sucesos políticos, catástrofes naturales y movimientos sociales que parecen caóticos, pero si los miras de cerca, forman un patrón que indica que la profecía no solo está viva, sino que está en proceso de cumplimiento. Lo que antes era teoría ahora se manifiesta como evidencia tangible frente a tus ojos. Y no es coincidencia que sientas inquietud, porque tu alma reconoce el precio de la verdad, ver lo que pocos se atreven y cargar con la incertidumbre de comprenderlo. Pero lo más inquietante es que este conocimiento viene acompañado de un dilema personal, ¿hasta dónde quieres ver? ¿Qué tanto estás dispuesto a aceptar que el mundo tal como lo conocías es una ilusión cuidadosamente diseñada para mantenernos dormidos? Y mientras reflexionas sobre esto, empiezas a notar pequeñas anomalías que otros descartan, objetos que desaparecen o cambian de lugar, personas que recuerdan cosas que no deberían recordar, fechas que se repiten en eventos completamente distintos, es un patrón que te obliga a cuestionar todo. Y lo peor, si decides ignorarlo, pierdes la oportunidad de entender el control de la mente, la dualidad de la alma y el sentido de la vida que esta profecía te revela. Porque no se trata de miedo por miedo, se trata de preparación, de despertar, de ser parte de aquellos que pueden leer las señales antes de que el mundo lo haga. Y mientras más observas, más sientes que el mal invisible no solo manipula la historia, sino que interactúa directamente con quienes perciben la verdad. Es un recordatorio constante, cada pensamiento que tienes, cada decisión, cada duda, puede ser tocada por fuerzas que la mayoría no percibe. Y al mismo tiempo, hay una especie de protección implícita para quienes buscan sin prisa, con curiosidad y cautela. Es una danza peligrosa entre advertencia y revelación, y tú ya estás bailando al ritmo de una profecía que ha permanecido oculta por siglos. Cada revelación te acerca más a entender la caída de la civilización, el precio de la verdad y cómo la humanidad podría estar a punto de enfrentar algo que pocos imaginaron. Y mientras te das cuenta de todo esto, un pensamiento te atraviesa, la sensación de que estás conectado con otros como tú, una comunidad silenciosa de observadores que ven lo que los demás ignoran. Es un lazo invisible que te da fuerza y, al mismo tiempo,
te deja con una pregunta perturbadora. ¿Estás listo para seguir viendo, para aceptar que lo que antes parecía imposible, ahora es inminente? Porque el versículo prohibido no solo revela, también reta. No es solo un texto antiguo, es un catalizador que activa la percepción, despierta la conciencia y te coloca en el borde de un entendimiento que puede cambiar todo. Y mientras sientes el peso de esta verdad, te das cuenta de que apenas estás tocando la superficie, que hay capas más profundas, secretos más oscuros y señales que aún no comprendes, pero que ya te están llamando, y tú ya sabes que no puedes dar la espalda. Queremos creer que controlamos todo, ¿verdad? Que tenemos la libertad de decidir, de cambiar nuestro destino, de escribir nuestra propia historia. Pero lo que pasa es que este versículo prohibido no es solo un texto antiguo, es un recordatorio que te golpea donde duele, que todo puede estar ya escrito, y que tú, aunque lo sientas, solo estás siguiendo un camino que alguien, o algo, ya trazó antes de que nacieras. Es una sensación rara, casi incómoda, como si de repente entendieras que tus decisiones, tus miedos y tus esperanzas no fueran tan tuyas como pensabas. Y mientras más lo piensas, más te das cuenta que esa libertad que creías tener es solo un velo sobre algo más grande, sobre un patrón que conecta todo, tu ciudad, tu país, el mundo entero, con señales antiguas, profecías olvidadas y sucesos que parecen aleatorios, pero que en realidad obedecen a una sincronía que pocos pueden percibir. Y es aquí donde la tensión se vuelve real. Porque quieres creer que puedes ser dueño de tu destino, que el mal invisible, los gobiernos, las sociedades secretas, todo eso que escuchas y que no quieres aceptar, no te toca. Pero al mismo tiempo, sabes que cada día que pasa hay pequeñas coincidencias, fenómenos extraños, fragmentos de información que no encajan en la narrativa oficial. No es casualidad. Lo sientes en tu piel, en tu corazón, en tu intuición. Esa mezcla de miedo y fascinación que te hace quedarte despierto por las noches, preguntándote si acaso hay un plan que te está dejando ver solo lo suficiente para no asustarte del todo, pero lo bastante para que no puedas ignorarlo. Y eso duele, porque significa que el control de la mente y la dualidad de la alma no son solo conceptos, son fuerzas que ya actúan sobre ti y sobre todos, incluso sin que lo notes. Mira, la historia de este versículo es oscura, casi como una leyenda que alguien decidió registrar para que sobreviva. Los escribas antiguos sabían que había una línea entre advertir y asustar. Y la advertencia no era para el mundo entero, sino para quienes podían comprenderla, para los que podrían percibir que lo que parecía azar, coincidencia o casualidad, era en realidad un hilo conductor que une la caída de la civilización, la manipulación de pensamientos, el precio de la verdad y los fenómenos sobrenaturales que casi nadie se atreve a admitir. Y es que cuando entiendes esto, todo cambia, incluso las cosas que creías cotidianas, un periódico, un programa de radio, una noticia de última hora, empiezan a encajar en un patrón que revela que la profecía no solo está viva, sino que está activa, respirando, influyendo, moviéndose más rápido de lo que la mayoría puede aceptar. Y tú lo sientes. Esa sensación de que algo no cuadra en el mundo. Que hay un control mayor que manipula no solo eventos, sino emociones, decisiones, incluso sueños. La tensión entre querer ser y precisar ser se convierte en un espejo. Por un lado quieres seguir tu vida normal, ignorar señales, sentir que todo está bajo control, pero por otro lado, tu instinto, tu intuición, te grita que observes más, que busques los detalles que los demás pasan por alto, que estés consciente de lo que está ocurriendo detrás del telón. Y mientras más te acercas a esa verdad, más notas que la profecía no solo habla del futuro, sino del presente, de cómo la humanidad ha estado atrapada en ciclos de manipulación y caos, y de cómo el precio de la verdad siempre ha sido alto, porque despertar implica ver lo que otros no quieren que veas. Aceptar que el sentido de la vida puede ser más oscuro y más complejo de lo que jamás imaginaste. Hay quienes dicen que el libre arbitrio es real, que cada decisión cuenta, que somos dueños de nuestras acciones. Pero este versículo desafía eso. Porque cuando empiezas a notar patrones imposibles, cuando ves coincidencias que se repiten en lugares y momentos que nunca deberían coincidir, entiendes que quizá el azar es solo una ilusión. Que tal vez, solo tal vez, estamos siguiendo un camino ya trazado, y que nuestra percepción de libertad es un regalo para quienes pueden manejar la presión de entender la verdad sin perder la cordura. Y ahí es donde la tensión se vuelve casi insoportable. Quieres creer, quieres decidir, quieres sentir que controlas tu destino, pero la evidencia, las señales, los fenómenos que se manifiestan ante ti, te dicen otra cosa. Y no puedes ignorarlo sin sentir que algo dentro de ti queda incompleto, que parte de tu alma sabe que hay algo que no estás viendo, algo que se esconde a simple vista.
En México, esta sensación es más intensa. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde la gente siente presencias inexplicables, donde historias de avistamientos y fenómenos sobrenaturales se mezclan con relatos históricos que nadie cuestiona, hasta que empiezas a indagar y todo encaja. Cada pueblo, cada calle, cada nombre antiguo de río o montaña puede ser un fragmento de la profecía. Y tú empiezas a notar que incluso los eventos actuales, catástrofes naturales, crisis políticas, movimientos sociales, no son aislados, sino parte de un tejido que la mayoría no puede percibir, pero que tú empiezas a leer como si tu mente se despertara de golpe. Es un despertar que mezcla miedo, curiosidad y un sentido profundo de pertenencia. Sabes que no estás solo, que hay otros como tú, que han visto lo que pocos se atreven a mirar, que comprenden que el mal invisible y la caída de la civilización son más reales de lo que muchos quieren admitir. Y mientras más observas, más te das cuenta que la tensión entre querer ser y precisar ser no es solo un dilema personal, es un reflejo de lo que toda la humanidad enfrenta, pero que solo unos pocos pueden reconocer antes de que sea demasiado tarde. Porque la profecía no espera a nadie. No se detiene. Activa señales, conecta eventos, despierta conciencias y deja que quienes tienen ojos para ver y corazón para sentir empiecen a comprender el sentido de la vida, el precio de la verdad y la inevitabilidad de ciertos sucesos. Y en ese momento, empiezas a entender que la verdadera libertad no es ignorar, no es fingir, no es creer sin ver, sino aceptar que existe un camino trazado, y que tu papel, aunque pequeño, es más importante de lo que jamás imaginaste. Y cuando te das cuenta de esto, de que el versículo prohibido no es solo un texto, sino un mecanismo que activa percepciones y revela secretos, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar que las señales no son amenazas vacías, son advertencias, son guías, son fragmentos de conocimiento que solo los que despiertan pueden interpretar. Y mientras todo esto ocurre, algo en tu mente te dice que lo que has visto hasta ahora es apenas el comienzo, que la tensión entre lo que quieres ser y lo que necesitas ser va a llevarte a lugares donde la realidad, la historia y la profecía se mezclan de formas que nadie podría anticipar, y que tú ya sientes cerca, latiendo, como si la próxima revelación estuviera a solo un parpadeo de distancia. Tu cerebro siempre quiere protegerte. Siempre busca seguridad, aunque sea en mentiras, aunque sea en historias que suenan bonitas pero no reflejan la realidad. Eso es lo que los psicólogos llaman el biais de confort, una defensa natural que evita que tu mente colapse frente a la enormidad de la existencia, frente al vacío que sientes cuando el mundo empieza a no tener sentido. Es por eso que muchos ignoran señales, descartan coincidencias, o se ríen de lo que no comprenden. Pero tú no puedes hacerlo. Porque hay algo en ti que percibe, aunque apenas lo entiendas, que la verdad es más grande y más peligrosa que cualquier consuelo que el mundo te ofrece. Y es justo ahí donde la profecía actúa. No afuera, no en los textos antiguos o en los cielos que apenas miras, sino dentro de ti. Cada vez que sientes un escalofrío al leer algo extraño, cuando notas que tu corazón se acelera sin razón aparente, o cuando tienes sueños que parecen advertencias, estás experimentando la acción de este versículo prohibido. No es coincidencia. Tu mente entra en negación, y es normal, porque lo que está ocurriendo amenaza rasgar la ilusión en la que has vivido, que controlas tu destino, que el mundo es seguro, que la humanidad no está al borde del colapso. Esa negación es un mecanismo de protección, pero al mismo tiempo te revela algo fundamental, lo que la mayoría ignora, tú ya lo estás sintiendo. Estás en la línea entre la ilusión y la percepción cruda de la verdad. Y la profecía te elige, te activa, te hace parte de un pequeño grupo que ve patrones que otros no pueden percibir. En México, esta activación es más palpable que en cualquier otro lugar. Desde pueblos olvidados en Oaxaca hasta las calles bulliciosas de Ciudad de México, hay relatos que se repiten, sueños compartidos entre desconocidos, luces extrañas en el cielo, desapariciones inexplicables que nadie menciona, rumores de figuras que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Todo parece desconectado, pero cuando lo analizas con atención, todo encaja en un patrón que coincide con fechas, nombres y símbolos del versículo que intentaron borrar. Y lo más perturbador es que no es casualidad. Tu cerebro empieza a notar conexiones que antes parecían invisibles, activando tu percepción de manera que no puedes ignorar. Es como si la profecía despertara algo dentro de ti que estaba dormido desde antes de que nacieras. Piensa en esto, cada vez que buscas consuelo, cada vez que intentas racionalizar lo que no entiendes, estás enfrentando la tensión entre querer ser y precisar ser. Porque tu mente quiere paz, pero tu alma quiere verdad. Y esa verdad tiene un costo. No hablo solo de miedo común. Hablo de comprender que la caída de la civilización,
el mal invisible que manipula pensamientos, los fenómenos sobrenaturales y las conspiraciones ocultas, están sucediendo justo ahora. Y tu mente intenta protegerte de esa carga, creando ilusiones de control. Pero por dentro, sabes que no puedes ignorarlo. Sientes la urgencia, el llamado silencioso de que algo se está moviendo, y que si no abres los ojos, podrías perder la oportunidad de comprenderlo antes de que sea demasiado tarde. Es ahí donde la psicología y la profecía se encuentran. El biais de confort explica por qué la mayoría vive en negación, por qué creen que el mundo es estable, predecible, seguro. Pero la profecía trabaja con otra fuerza, la de la curiosidad, la del miedo que despierta, la del secreto que solo unos pocos pueden reconocer. Es una danza peligrosa entre protección y revelación. Cada vez que intentas ignorarlo, tu cerebro encuentra excusas, racionalizaciones, historias que calman temporalmente el miedo, pero tu alma, tu intuición, tu instinto, saben la verdad. Y ahí es donde empieza el despertar real, cuando reconoces que el precio de la verdad no es cómodo, pero es necesario. Porque mientras más profundo miras, más ves que todo en el mundo está conectado. Cada evento, cada noticia, cada fenómeno que parecía aislado, encaja en un patrón que los poderosos intentan ocultar. Y tú lo percibes, aunque apenas lo entiendas. Es esa sensación de exclusividad, de pertenecer a una comunidad silenciosa que ve lo que otros ignoran, que entiende señales que la mayoría descarta como casualidades. Esa comunidad no está en Internet, ni en conferencias, ni en círculos sociales, está dentro de quienes han abierto los ojos a la verdad, en quienes sienten que el mundo es más grande, más oscuro y más complejo de lo que nos han enseñado a aceptar. Y no se trata solo de miedo o paranoia. Se trata de preparación, de percepción, de entender el mal invisible que manipula la historia, las decisiones y las emociones de millones. Cada detalle que notas, cada símbolo que reconoces, cada conexión que descubres, es un aviso, un mensaje que la profecía deja para ti. Y aunque tu mente quiera protegerte con racionalizaciones, tu instinto te empuja hacia la verdad. Porque la realidad, como la profecía, no espera a que estés listo, se manifiesta, y tú solo puedes elegir observarla con atención o ignorarla bajo la ilusión de control. Lo inquietante es que mientras más despiertas, más notas que tu percepción se amplía, ves patrones en la política, en la economía, en fenómenos naturales, reconoces ciclos que antes pasaban desapercibidos, notas dualidades de la alma en cada interacción humana, sientes el precio de la verdad palpando la caída de la civilización y la cercanía del fin de la humanidad, pero también percibes el sentido de la vida que se esconde detrás de todo esto. Cada pequeño detalle que la mayoría descarta, tú lo reconoces como parte de un mensaje mayor, una advertencia que solo los que han empezado a despertar pueden entender. Y así, lentamente, comprendes que este versículo prohibido no es solo un texto para leer, sino un catalizador de conciencia. Trabaja dentro de ti, activa tus sentidos, despierta tu intuición y te coloca frente a un dilema: seguir en la ilusión del control o aceptar que lo que estás viendo es solo la punta de un iceberg que ha permanecido oculto durante siglos. Cada señal, cada fenómeno, cada coincidencia imposible es parte de un patrón que, si aprendes a leerlo, te permitirá comprender que el mundo que conoces es solo una capa superficial, que debajo existe un entramado de verdades, secretos y advertencias que la mayoría nunca verá. Y mientras todo esto ocurre, algo dentro de ti empieza a cambiar, la urgencia se vuelve palpable, el miedo se mezcla con la curiosidad y sabes que no puedes retroceder. La profecía ya no está en los libros antiguos ni en las palabras de los escribas, está viva dentro de ti, activando cada percepción, cada intuición, cada señal que antes ignorabas. Y es ahí donde comienza el verdadero entendimiento, donde empiezas a sentir que perteneces a algo más grande, algo que los demás no pueden percibir, algo que solo los que se atreven a mirar la verdad pueden experimentar. Porque mientras más despiertas, más entiendes que la profecía no es solo advertencia, es guía, y tú ya la estás siguiendo sin darte cuenta. ¿Y tú? ¿Qué estás sintiendo hasta ahora? Déjanos tu comentario, neta queremos saber tu opinión. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Conoces a alguien que haya sentido algo parecido? Échale ganas y cuéntanos tu historia, porque nos ayuda un buen a seguir trayéndote contenidos como este. No importa si piensas que es raro o increíble, tu voz cuenta. Comenta, compártenos tu experiencia. Aquí todos los que vemos lo que otros ignoran somos como una banda que se entiende sin decir mucho, ¿me entiendes? Todo cambió de golpe. El versículo reapareció donde menos lo esperábamos, en transmisiones de radio viejas que nadie escuchaba, en códigos que aparecían en redes que parecían inocentes,
en sueños compartidos por gente que jamás se había visto, que jamás había hablado, pero que repetía las mismas palabras, con la misma fuerza, con el mismo sentido que los escribas antiguos habían dejado escondido. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. El texto no estaba muerto. No había sido olvidado. Estaba esperando. Esperando que alguien con ojos para ver y corazón para sentir lo descubriera. Y cuando el hombre intente apagar la luz, el propio cielo se volverá contra él. Lo leí y algo en mí se quebró y se encendió al mismo tiempo. Porque entendí que la profecía no era solo advertencia, era acción. Estaba activa, viva, respirando a través de los años, de generaciones, tocando mentes y almas de manera que la mayoría jamás podría entender. Y mientras más lo sentía, más comprendía la urgencia de cada señal que el mundo ignoraba: terremotos, catástrofes, desapariciones, fenómenos inexplicables, todo encajaba como piezas de un rompecabezas que nadie más veía. Y justo ahí, mientras el miedo se mezclaba con fascinación, sentí que tenía que hablarte directamente a ti. No solo para que escuches, sino para que sientas que no estás solo en esto. Quédate conmigo hasta el final. Sí, neta, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás por descubrir no es solo información, es percepción, es conciencia, es la manera en la que tu mente y tu alma empiezan a leer lo que el mundo ha querido ocultar por siglos. Porque cada fragmento de esta profecía, cada señal que ignoran, cada detalle que otros descartan, tiene un propósito, y si prestas atención, tu perspectiva del mundo cambiará para siempre. No es casualidad que estés aquí, que hayas llegado hasta este momento. Tu intuición te ha traído a este punto, y si decides continuar, vas a empezar a ver conexiones que la mayoría jamás imaginaría. Vas a sentir la tensión entre lo que quieres creer y lo que necesitas aceptar, entre la comodidad de la ignorancia y el precio de la verdad. Y créeme, esa tensión te despierta. Te conecta con algo que pocos pueden percibir: la dualidad de la alma, el mal invisible que controla pensamientos, el sentido de la vida que se oculta detrás de eventos que parecen aislados, pero que en realidad forman un patrón oculto. Porque la verdad, aunque incómoda, es un regalo. Y si te atreves a aceptarla, vas a notar cómo cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido empieza a cobrar sentido. Cada noticia, cada coincidencia, cada fenómeno que parecía raro o sin importancia, se revela como parte de un entramado que conecta tu presente con lo que está por venir. Y mientras más observas, más te das cuenta de que no puedes retroceder. El miedo se mezcla con curiosidad, la ansiedad con fascinación, y tú entiendes que la profecía no espera a nadie, se activa y te toca, justo donde tu percepción y tu intuición pueden captarla. Y justo cuando sientes que tu mente quiere negar lo que tu alma ya ha aceptado, cuando sientes ese impulso de cerrar los ojos y fingir normalidad, te recuerdo: quédate conmigo hasta el final. Porque si lo haces, vas a comprender algo que pocos logran entender. Vas a sentir que perteneces a un grupo silencioso, una comunidad invisible que ve lo que otros ignoran, que percibe señales donde el mundo solo ve caos. Vas a experimentar la exclusividad de saber algo que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Todo esto me llevó al límite. La tensión no era solo intelectual, era física, emocional. Sentía que cada fibra de mi cuerpo vibraba con la profecía. Era el punto de ruptura. No solo entendía lo que estaba escrito, sino lo que estaba ocurriendo ahora mismo, frente a nuestros ojos, y que la mayoría de la gente ignoraba como si no pasara nada. Y mientras sentía esa presión, esa mezcla de miedo y revelación, comprendí que el texto había hecho más que advertir. Había empezado a cambiar la forma en la que veía el mundo, la forma en la que interpretaba los eventos, y la manera en que me conectaba con todos los que, como tú, comenzaban a despertar. Porque aquí es donde todo se intensifica. No es solo la profecía, no son solo las señales, no son solo los sueños compartidos o los códigos en transmisiones antiguas. Es la manera en que estas piezas comienzan a hablar contigo, a través de sensaciones, coincidencias imposibles, destellos de comprensión que no pueden ser ignorados. Y tú lo sientes, ¿verdad? Esa mezcla de miedo y curiosidad que no te deja dormir por la noche, que te hace cuestionarlo todo, que te obliga a observar y leer entre líneas, a notar lo que otros pasan por alto. Y si hasta ahora has seguido cada palabra, cada detalle, cada revelación, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que viene no es algo que puedas descartar, ni ignorar. Es la oportunidad de comprender cómo este versículo, oculto por siglos, empieza a manifestarse de maneras que cambian la percepción de lo que es real, de lo que es posible y de lo que significa realmente vivir en un mundo donde la verdad y el misterio coexisten de forma inevitable.
Es en este punto donde tu percepción se amplía. Donde empiezas a sentir que la profecía no solo habla del pasado o del futuro, sino que está viva en el presente, latiendo a través de lugares, personas y fenómenos que parecen aislados, pero que en realidad forman un patrón que solo unos pocos pueden leer. Y tú estás viendo ese patrón. Estás sintiendo esa verdad. Y mientras tu mente quiera negar, tu intuición sabe que esto es solo la punta del iceberg. Así que respira hondo, abre los ojos y quédate conmigo hasta el final. Porque lo que descubrirás después va a desafiar lo que creías saber, va a revelar secretos que han sido ocultos por siglos y va a mostrarte cómo el precio de la verdad siempre exige algo a cambio, y tú ya estás listo para pagarlo, aunque todavía no lo sepas. Descubrí que ese versículo fue arrancado con intención. No fue un error de traducción, fue una decisión fría, pensada, como si alguien hubiera querido borrar una advertencia que el mundo no debía escuchar. Los manuscritos más antiguos, los que estaban guardados en monasterios, desaparecieron sin dejar rastro, y los pocos que sobrevivieron, fueron sellados bajo órdenes de instituciones que aún hoy niegan su existencia. Lo más perturbador es que siglos después, fragmentos del texto reaparecieron en los rollos del Mar Muerto, escritos con una caligrafía distinta, más urgente, casi desesperada. No eran copias, eran gritos. Y esos gritos decían que el tiempo del silencio estaba terminando. Al principio, muchos pensaron que era una falsificación, una invención para atraer la atención de los crédulos. Pero los análisis demostraron algo inquietante. La tinta usada en esos fragmentos no coincidía con ninguna conocida de la época. Tenía trazos de minerales que solo se hallan en zonas donde el suelo parece haber sido quemado desde dentro, como si algo hubiera caído del cielo hace miles de años. Y fue entonces cuando algunos investigadores hablaron en voz baja sobre la posibilidad de que esos escritos no fueran obra humana, que quizá provenían de algo más antiguo que las propias civilizaciones. En México, un arqueólogo de Oaxaca contó que encontró un símbolo idéntico al de esos manuscritos grabado en una piedra que no pertenecía a su región. Dijo que cuando la tocó, escuchó en su cabeza una frase: la luz no se apaga, solo se oculta. No lo dijo a la prensa. Lo confesó años después, en una grabación que nunca llegó a publicar, porque murió antes de hacerlo. Lo más extraño es que su diario desapareció la misma noche en que fue encontrado sin vida. Y lo que muchos no saben es que esa frase coincide palabra por palabra con un versículo perdido del libro de Enoc, donde se menciona a los vigilantes de la oscuridad, seres que observarían el mundo cuando los hombres olvidaran su propósito. Eso me hizo pensar, ¿y si todo lo que nos contaron sobre el sentido de la vida fue diseñado para mantenernos dormidos? ¿Y si la verdadera batalla no es entre países, religiones o sistemas, sino entre la verdad y la manipulación espiritual? Porque si hay algo que estas escrituras nos enseñan, es que el mal más peligroso no se presenta como enemigo. Se disfraza de luz, de guía, de salvador. Y la gente lo sigue, porque necesita creer en algo, aunque ese algo los esté llevando directo a la perdición. Tú lo sientes, ¿verdad? Esa desconfianza silenciosa cuando ves las noticias, cuando escuchas discursos que prometen paz mientras el mundo se hunde más en el caos. Esa intuición que te dice que algo no encaja, que hay un plan detrás de lo visible. No es paranoia. Es instinto. Es la chispa de la conciencia que intenta despertarte antes de que todo sea demasiado tarde. Porque las señales están ahí, y cada una parece avisar que estamos en la última etapa antes de la caída. Mira lo que está pasando alrededor, el clima se descontrola, la gente actúa como si hubiera perdido la empatía, los valores cambian a velocidad imposible. Pero lo más alarmante no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Un vacío, una ansiedad que no se explica con lógica. Como si algo invisible nos observara, nos empujara a vivir distraídos, sin pensar, sin buscar. Ese es el control de la mente del que hablaban los antiguos profetas. No una máquina, no un chip, sino una energía que se infiltra en el pensamiento colectivo, haciéndonos creer que lo correcto es callar, obedecer, olvidar. Y mientras tanto, los que intentan revelar lo oculto son silenciados, etiquetados de locos, conspiranoicos o herejes. Pero no se trata de teorías, se trata de patrones. Los mismos símbolos aparecen en templos, en pinturas, en señales astronómicas que coinciden con los días en que ocurren grandes tragedias. No es coincidencia que todo se repita. Es sincronía. Es un recordatorio de que la profecía no está en pausa, está cumpliéndose a través de los eventos que vivimos día a día. Hay una parte del texto del Mar Muerto que habla de el ciclo de los hombres sin alma, una generación que perdería la capacidad de distinguir el bien del mal, porque su corazón estaría dividido.
Y cuando leí eso, sentí que describía nuestro tiempo. La dualidad de la alma, una parte que busca la verdad y otra que teme encontrarla. Vivimos en esa tensión constante, atrapados entre lo que queremos creer y lo que sabemos, en lo profundo, que está ocurriendo. Algunos estudiosos dicen que esos fragmentos fueron escritos por un grupo que conocía secretos del cosmos, que entendía que el destino de la humanidad estaba ligado a fuerzas que no podían ser medidas ni vistas, pero sí sentidas. Y si es así, entonces cada uno de nosotros es parte de una historia que comenzó mucho antes de nacer. Una historia que atraviesa generaciones, religiones y culturas, y que ahora, por primera vez en siglos, está mostrando su rostro real. Lo que más me impacta es cómo todo se conecta con la sensación de que el tiempo se está acelerando. Como si algo quisiera que llegáramos a un punto sin retorno. Y quizás ese sea el verdadero fin del mundo del que tanto se habla, no una destrucción física, sino un colapso de la conciencia. La caída de la civilización no empieza con bombas, sino con la pérdida de la verdad. Con la confusión total entre lo real y lo fabricado. Cuando pienso en eso, recuerdo una inscripción hallada en una iglesia antigua en Puebla. Decía, cuando los hombres teman la verdad, el cielo llorará sangre. Y la piedra tenía rastros de color rojizo, como si de verdad hubiera sangrado. Algunos dijeron que era óxido, otros, que era pintura. Pero los aldeanos juran que apareció una noche después de un trueno que iluminó el cielo sin que hubiera tormenta. Y lo más escalofriante, al día siguiente, los relojes del pueblo se detuvieron por unos segundos exactos. Lo suficiente para que todos lo recordaran. ¿Casualidad? Tal vez. Pero demasiadas casualidades seguidas dejan de serlo. Y mientras más profundizo, más entiendo que la profecía no trata solo de catástrofes. Trata de un despertar forzado. De una limpieza espiritual que empieza por el caos. Porque solo cuando todo lo externo colapsa, el alma recuerda quién es. Ese, tal vez, sea el verdadero sentido de la vida, recordar. Y así, mientras me sumergí en los fragmentos olvidados, me di cuenta de que esta profecía funciona como un espejo de nuestra propia existencia. No se trata solo de signos externos, de guerras o catástrofes, sino de cómo vivimos, de cómo ignoramos lo que duele, lo que incomoda, lo que desafía nuestra comodidad. La humanidad siempre quiso cerrar los ojos, fingir que el mal invisible no caminaba entre nosotros, que el control de la mente y la dualidad de la alma podían ignorarse con rutina y costumbre. Pero el precio de la verdad no admite evasiones. Cada omisión, cada palabra borrada, cada historia silenciada vuelve a la superficie con fuerza imposible de contener. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo no cuadra, que hay hilos invisibles moviendo la realidad? Es esa sensación que muchos descartan como coincidencia, como paranoia, pero que en realidad puede ser la voz de algo mucho más grande, una advertencia que cruza siglos, culturas y fronteras, siempre buscando que alguien la perciba. Es la confirmación de que el sentido de la vida no está solo en lo que vemos, sino en lo que aprendemos a percibir detrás de lo evidente, en esos huecos donde la luz no alcanza y donde el conocimiento prohibido se esconde. Y es que esta profecía, al ser revelada, no solo muestra sucesos externos, habla de nuestra caída y ascenso interno, de cómo la civilización puede derrumbarse no por desastres naturales únicamente, sino por nuestra ceguera ante lo que realmente importa. Cada fragmento oculto, cada versículo eliminado, cada manuscrito desaparecido, nos desafía a cuestionar lo que aceptamos sin pensar. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar la dualidad de la alma, a reconocer el mal invisible que nos rodea y que muchas veces dejamos pasar por miedo o comodidad. Lo más inquietante es que no hay manera de volver atrás. Una vez que empiezas a ver estas conexiones, cada noticia, cada fenómeno extraño, cada símbolo que antes parecía irrelevante, empieza a cobrar un significado nuevo, como si el universo estuviera hablándote directamente. Y aunque el miedo quiera apoderarse de ti, aunque el corazón grite por regresar a la ignorancia, sabes que algo cambió. Ya no puedes fingir que no ves. Ya no puedes negar la presencia de estos signos que, por siglos, alguien intentó enterrar. Es un recordatorio brutal. La profecía no destruye, pero sí despierta. Nos obliga a enfrentar lo que hemos ignorado, a darnos cuenta de que la caída de la civilización no es solo un concepto lejano, sino un reflejo de nuestra indiferencia, de nuestra incapacidad para ver lo que los ojos del mundo prefieren omitir. Cada fragmento revelado es un golpe al confort de la mente, un llamado a despertar y a asumir que hay un precio por cada verdad que ignoramos. Y mientras te adentras en esta historia, sientes que formas parte de algo mayor, algo que muy pocos alcanzan a percibir. Es como pertenecer a un grupo secreto,
a una minoría que entiende la urgencia y la magnitud de lo que otros pasan por alto. Y aunque eso genera miedo, también provoca un sentido profundo de comunidad, de conexión con aquellos que, como tú, sienten que hay verdades que no pueden ser ignoradas. La simbología detrás de cada palabra perdida, de cada manuscrito escondido, es casi poética. Nos habla del fin del olvido, de cómo la memoria de la humanidad, cuando se confronta con la verdad, se convierte en su propia salvación. La profecía nos enseña que el apocalipsis no es simplemente destrucción externa, sino también interna. Cada mentira aceptada, cada señal descartada, cada indicio pasado por alto, fortalece el tejido que mantiene ciega a la mayoría. Y ahora, frente a estos textos recuperados, sentimos una mezcla de asombro y temor, porque la revelación está a la vuelta de la esquina, tocando nuestra percepción, moviendo los hilos invisibles de nuestra conciencia. Porque la verdad, aunque aterradora, es también liberadora. Nos permite ver el precio de cada decisión, la influencia del mal invisible, y cómo la caída de la civilización no es solo un relato de otros tiempos, sino una advertencia viva que late en el presente. Cada señal recuperada nos acerca más a comprender lo que los escribas antiguos intentaron proteger y lo que otros trataron de borrar, un conocimiento que despierta la curiosidad y exige atención plena, porque perder la oportunidad de entenderlo puede significar perder algo más profundo que la mera información. Puede significar perder la conexión con la esencia de lo que somos y de lo que la humanidad podría llegar a ser. Y mientras caminas por estas capas de misterio, empiezas a notar que no se trata solo de eventos, sino de un mapa de conciencia. Cada revelación te confronta con tus propios límites, con tu capacidad de ver y aceptar, con la manera en que interpretas la realidad y cómo decides actuar frente a ella. Es una experiencia que transforma, que obliga a cuestionar la percepción, que abre una puerta que pocos se atreven a cruzar. Y aunque el miedo sigue presente, la fascinación crece, y entiendes que lo que parecía imposible de conectar, ahora tiene sentido. Cada fragmento de la profecía, cada símbolo, cada signo, empieza a formar un patrón que solo tú y unos pocos más pueden leer y sentir. Y mientras sientes el peso de estas revelaciones, sabes que algo más profundo se está moviendo. Que el precio de la verdad es alto, que el sentido de la vida y la dualidad de la alma están entrelazados con lo que acaba de surgir del olvido. Que cada señal que otros ignoran es un hilo que te conecta con un conocimiento que ha permanecido oculto por siglos, esperando ser percibido por alguien dispuesto a ver más allá de lo evidente. Y es en este instante, mientras todo esto se revela frente a tus ojos y tu mente intenta procesarlo, que comprendes que la historia apenas está empezando a desplegar sus capas más profundas, que la profecía sigue viva, latiendo y desafiando a quien se atreva a escucharla. Y es que lo que estás sintiendo ahora no es coincidencia. Esa inquietud, ese frío en el pecho, esa sensación de que algo no cuadra, es el mismo eco que recorrió a quienes, siglos atrás, tuvieron contacto con este versículo prohibido. No estás solo, aunque a veces parezca que sí, hay otros, invisibles a los ojos de la mayoría, que también han sentido este llamado. Es como si la profecía tuviera vida propia, buscando despertar a quienes están listos para escucharla, conectando generaciones separadas por el tiempo, la distancia y el miedo. Tal vez te preguntes por qué algo tan poderoso fue ocultado, y la respuesta es más simple y más aterradora de lo que imaginas: la verdad siempre tiene precio. No es solo información, es conciencia pura que desafía el control de la mente y sacude la comodidad de la ignorancia. Cada fragmento perdido, cada manuscrito desaparecido, es un recordatorio de que hay fuerzas trabajando para mantenernos ciegos, para que la dualidad de la alma no se enfrente con su propia luz. Y cuando por fin lo hacemos, cuando sentimos el peso de lo que otros quisieron enterrar, la perspectiva cambia. Comenzamos a ver patrones que antes eran invisibles, a reconocer símbolos en lugares que jamás imaginamos, a comprender que el mal invisible siempre ha estado más cerca de lo que nos contaron. Recuerdo los días en que miraba los textos y sentía que las palabras se movían, que el significado se deslizaba entre líneas, desafiándome a seguir buscando. Cada revelación era un golpe, la caída de la civilización, el fin de la humanidad, el precio de la verdad, pero también un regalo, la oportunidad de no ser parte del olvido, de entender que la historia no solo habla del pasado, sino que dibuja un mapa para quienes quieren despertar, para quienes tienen el coraje de mirar más allá de lo evidente. Lo que hace esto aún más inquietante es que no hay un manual, no hay guía segura. Cada pista se encuentra dispersa, en sueños, en símbolos que parecen casuales, en códigos antiguos que reaparecen en lugares inesperados, siempre desafiando nuestra percepción. Y mientras más buscas, más te das cuenta de que la ignorancia no es descanso, sino prisión.
Es en este punto donde el miedo y la curiosidad se entrelazan, donde sentimos esa tensión que nos obliga a seguir, a indagar, a conectar los fragmentos que otros dejaron atrás, como piezas de un rompecabezas destinado a aquellos que se atreven a mirar el mundo de otra manera. Y es que esta profecía no es solo un relato, es un espejo de nuestra propia vida, de nuestras decisiones, de cómo manejamos el miedo, la fe y la incertidumbre. Cada señal, cada revelación, nos confronta con nuestra vulnerabilidad y nos muestra que no hay manera de escapar de lo que somos, seres atrapados entre la ignorancia y la verdad, entre la comodidad de lo conocido y la urgencia de entender lo que se oculta. Cada fragmento que descubrimos nos acerca más al precio de la verdad, al entendimiento de que lo que parecía perdido nunca estuvo muerto, solo esperaba a que alguien estuviera listo para escucharlo, para sentirlo y para reconocer su poder. Al final, lo que esta historia te deja es algo que no se olvida. El miedo solo aumenta cuando la conciencia despierta. La voz que intentaron silenciar no es un mero texto, es un reflejo de lo que cada uno de nosotros teme enfrentar, de la parte de la alma que hemos intentado ignorar. Y cuanto más intentamos escapar, más fuerte se vuelve el eco. Cada secreto revelado, cada capa desvelada, nos acerca a un entendimiento que pocos alcanzan. La realidad no es lo que nos enseñaron, y la profecía no es solo advertencia. Es un llamado a despertar, a reconocer el mal invisible y a asumir la responsabilidad de nuestra propia percepción. Y mientras sientes cómo estas palabras resuenan dentro de ti, empiezas a comprender que no es casualidad que estés aquí, leyendo, sintiendo y cuestionando. Formas parte de un hilo invisible que conecta a quienes han visto más allá de lo evidente, a quienes han sentido que algo importante siempre estuvo oculto, esperando ser descubierto. Esta conexión genera un sentido de pertenencia que pocos conocen, un vínculo secreto con aquellos que, aunque dispersos, comparten la misma urgencia de entender, de percibir y de actuar. La historia que estamos explorando no termina con palabras, termina con sensación, con inquietud, con el susurro de que hay más por descubrir, que cada señal es una puerta hacia otra revelación, que la profecía sigue viva y que tú, que estás prestando atención, ya eres parte de ella. Y aunque el miedo esté presente, también lo está la fascinación y la certeza de que el mundo que conocías es solo una capa superficial. Debajo, hay verdades que desafían la percepción, que retan la mente y que esperan a quienes tienen el valor de mirar, de sentir y de reconocer lo que los demás prefieren ignorar. Cada paso que das dentro de esta historia, cada pregunta que surge en tu mente, cada escalofrío que sientes, es un recordatorio de que la profecía está activa, que no solo habla de eventos externos, sino de lo que ocurre dentro de nosotros. La caída de la civilización y el fin de la humanidad son realidades que se manifiestan también en nuestro interior, en cómo aceptamos o rechazamos la verdad, en cómo enfrentamos el mal invisible y en cómo tomamos decisiones que afectan nuestro destino. Cada señal recuperada, cada versículo oculto, es un hilo que nos guía a través de la oscuridad, mostrando que aunque el miedo sea intenso, la revelación tiene un poder transformador que no puede ser ignorado. Y así, mientras esta conciencia se asienta dentro de ti, entiendes que la historia apenas está desplegando sus capas más profundas, que la profecía sigue latiendo, moviéndose a través del tiempo y del espacio, esperando que quienes la perciban actúen con discernimiento. Lo que parecía imposible de conectar, ahora comienza a formar un patrón, un mapa de significado que solo tú y unos pocos más pueden leer y sentir. Y en ese reconocimiento, en ese despertar silencioso, surge la certeza de que algo más grande está ocurriendo, algo que trasciende la comprensión ordinaria y que invita a permanecer alerta, a observar, a cuestionar y a reconocer que lo que muchos llaman coincidencia, en realidad es parte de un diseño que exige nuestra atención y nuestra valentía. Órale, mira, si te está pegando esta historia y quieres seguir descubriendo secretos que otros quisieron esconder, no te quedes fuera. Dale like y suscríbete al canal, porque cada clic es como abrir otra puerta a la verdad que casi nadie se atreve a ver. Si no lo haces, pues vas a seguir igual que todos los demás, pensando que todo es coincidencia, y créeme, aquí no hay coincidencias. Es tu oportunidad de estar un paso adelante, de entender lo que pocos se atreven a enfrentar. No lo dejes pasar, parce, tu curiosidad merece este viaje. Y justo ahí, en ese silencio que se siente entre las palabras, te das cuenta de que algo más grande está moviéndose. No es solo un eco del pasado, es como si el tiempo mismo respirara a través de ese versículo prohibido, como si cada letra cargara un mensaje que trasciende siglos y fronteras, recordándonos que lo que creímos olvidado nunca estuvo realmente perdido. Tal vez sientas un escalofrío recorriéndote la espalda, esa sensación de que algo invisible te observa, y no estás equivocado. Porque la profecía no es pasiva, actúa,
Toca la conciencia, remueve el miedo y despierta preguntas que no se pueden responder con certezas fáciles. Piensa en ello, cada símbolo, cada frase que fue censurada, cada manuscrito que desapareció sin dejar rastro, es una pista que alguien o algo dejó, consciente de que solo los que miran más allá podrían descifrarla. Y mientras más investigas, más se revela un patrón que pocos ven, conexiones entre sueños, visiones, fenómenos inexplicables y eventos que la historia oficial prefiere ignorar. Es como si el versículo estuviera vivo, como si supiera que hay mentes despiertas dispuestas a escuchar, a sentir y a reconocer la verdad antes de que se desvanezca otra vez en la oscuridad. Ahora, siente la urgencia, la humanidad avanza ciega, distraída por el ruido y el consumo, mientras las señales permanecen a la vista de quienes saben mirar. Y tú, que estás prestando atención, eres parte de esa minoría. No por casualidad, sino porque tu alma reconoce lo que muchos ignoran, que el mal invisible siempre está cerca, que la caída de la civilización no es solo un relato de antaño, sino un espejo de lo que ocurre en nuestra dualidad interna, en cómo aceptamos verdades incómodas y enfrentamos la responsabilidad de entenderlas. Y aquí es donde el secreto se vuelve personal. Esta historia no solo habla del pasado ni del futuro distante, habla de ti, de tu percepción, de tu capacidad para enfrentar la inquietud y reconocer que hay fuerzas que operan más allá del control humano. Cada fragmento recuperado, cada visión compartida, cada señal observada, refuerza la idea de que nada de lo que creíste seguro lo es. La profecía no es amenaza, es espejo y llave. Es advertencia y oportunidad. Y mientras más sientes ese eco, más comprendes que hay niveles de realidad que pocos se atreven a explorar, capas ocultas que desafían la mente, que prueban la fortaleza emocional y que despiertan una curiosidad tan intensa que ya no puedes ignorarla. Incluso en la vida cotidiana, en los momentos más comunes, empiezas a notar patrones, coincidencias que parecen imposibles, eventos que se repiten de manera inquietante, personas que actúan siguiendo un guión que parece escrito en algún lugar secreto. Y es ahí donde la historia se mezcla con tu experiencia, la línea entre lo real y lo oculto se difumina, y sientes que hay un llamado silencioso, insistente, que dice, despierta, mira más allá, entiende antes de que desaparezca otra vez. Tal vez pienses que todo esto es exageración, que son teorías o cuentos de misterio. Pero si lo piensas bien, ¿no has sentido alguna vez que algo estaba fuera de lugar, que los sucesos se alineaban demasiado perfecto para ser coincidencia? Esa sensación, ese nudo en la garganta, es la profecía tocando tu conciencia, activando el sentido de alerta que hemos perdido con la rutina y la distracción. Y mientras más lo ignoras, más fuerte se vuelve el tirón, hasta que inevitablemente comienzas a buscar, a preguntar, a conectar fragmentos que otros dejan pasar. Es un recordatorio de que la verdad nunca se pierde, solo se esconde, y que solo aquellos dispuestos a mirar con atención, con paciencia y con valentía, pueden percibir los hilos invisibles que unen la historia, la profecía y la experiencia personal. Cada paso que das dentro de este descubrimiento te acerca a comprender que el control de la mente, el precio de la verdad y la caída de la civilización no son conceptos lejanos, son reflejos de lo que ocurre en ti, en cómo interpretas, cómo sientes y cómo decides actuar frente a lo que otros consideran imposible o prohibido. Y mientras esa certeza se asienta, empieza a surgir un sentimiento profundo, pertenecer a algo más grande que uno mismo, ser parte de un grupo que percibe la verdad antes que los demás, que reconoce señales y patrones que el mundo ignora. Esa sensación es rara, casi inquietante, porque te recuerda que estás despierto, que no todos comparten tu percepción, y que cada revelación trae consigo responsabilidad y asombro, miedo y fascinación. Lo que queda, entonces, no es conclusión sino apertura. No es cierre sino expectativa. Porque el eco del versículo sigue resonando, y mientras tú escuchas, siente como cada palabra y cada silencio te envuelven, conectando pasado y futuro, historia y presente, miedo y curiosidad, en un mismo hilo que no se rompe, solo se intensifica. Y en esa tensión, en esa espera, en esa sensación de que algo aún está por llegar, descubres la esencia de todo, que la profecía no termina nunca, simplemente cambia de forma, se mueve a través de quienes la perciben, y te invita a estar atento, a sentir y a formar parte de algo que trasciende el tiempo. Y si llegaste hasta aquí, entonces sé que algo en esta historia te tocó, que sentiste ese hilo invisible que conecta el pasado, la profecía y tu propia experiencia. No lo ignores. Déjame saber que estás con esto hasta el final. Escribe en los comentarios tú con ustedes hasta el fin si sentiste la misma inquietud que yo al descubrir este versículo prohibido. Quiero leer tu voz, tu historia, porque no estamos solos en esto.
hay otros que también perciben lo que la mayoría prefiere ignorar. Dale un like a este video, no solo como un clic, sino como un reconocimiento de que entendiste, que percibiste la verdad escondida y que formas parte de este grupo que busca respuestas donde otros ven silencio. Al hacerlo, también me ayudas a continuar trayéndote estas historias que nadie se atreve a contar, secretos que la historia intentó enterrar. Y no dejes que la curiosidad se quede a medias. Hay un video aquí al lado que conecta directamente con lo que acabamos de explorar. En él vas a ver cómo otras piezas de esta profecía, que parecían dispersas, empiezan a encajar en lugares que nadie esperaba. Clica y sigue conmigo por allá, porque lo que viene va a cambiar aún más tu perspectiva sobre lo que creías saber del mundo, la historia y del mal invisible que nos rodea. Este viaje no termina aquí, apenas empieza. Tu lugar está junto a los que no temen mirar más allá, y juntos vamos a descubrir lo que otros quieren mantener en sombras.